Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Yo hoy quiero traer, o bueno, el tema que traigo para hoy es una autocrítica, como lo mencioné antes, o un punto de vista que nosotros mismos nos tenemos que parar a hacer y pensar en cómo estamos haciendo las cosas. El tema lo baso en el Código de Ética de John Wesley, un teólogo que encerró para él todo su código de ética en una serie de preguntas que lo que no, o sea, que tienen como propósito juntar la integridad, la sanidad y ¿cómo lo digo? Como la superación propia. Y tal vez así también llegar a enfrentar ciertos aspectos, ciertas partes de nuestra vida que nunca nos hemos querido plantear. Bien, pues este código de ética, una de sus proyecciones es la necesidad de evitar la hipocresía y el autoengaño, porque la mayoría de las preguntas, como ya lo dije, se encierran en la integridad. ¿Soy quien digo ser? ¿Estoy viviendo mi fe con sinceridad? ¿O simplemente vengo los sábados, doy una fachada y al final no crezco espiritualmente como persona, y aparte mi comunión personal con Dios no aumenta? Bien, pues voy a leer algunas de las preguntas del código de ética que para mí me resultaron las más importantes o las más puntuales y las que realmente nos servirían. Por ejemplo, la número 1 del código de John Wesley pone: ¿estoy creando consciente o inconscientemente la impresión de que soy mejor de lo que realmente soy? En otras palabras, ¿soy hipócrita? El primer propósito del código de ética de este hombre es hacernos reflexionar si realmente somos naturales o si realmente somos un papel en blanco con las demás personas. También una cosa que yo creo que todos en algún momento nos hemos parado a pensar o lo damos por obvio, que eso es lo que esto no quiere. El propósito de esto no es dar por obvio, sino pararse a pensar un poco y decir, ¿lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? La pregunta número 4 del código de ética es: ¿se puede confiar en mí? No sé si damos por hecho, sí, se puede confiar en mí porque algo que me dicen yo no lo comparto, pero realmente nos paramos a pensar, ¿se puede confiar en mí? Soy una persona que, aparte de decir, van a confiar en mí para contarme un secreto, pueden confiar en mí en lo que yo diga, se puede confiar en mí en lo que yo transmita, ¿vale? Otra cosa, y vamos a irlo inclinando un poco para más que el sistema personal, la parte personal más para la parte espiritual, es: ¿la Biblia vive hoy en mí? La pregunta número 7 de este código de ética. Otra pregunta, por ejemplo, también es: ¿yo estoy disfrutando realmente de la oración? ¿O simplemente me apunto en mi cabeza la lista de la compra y, Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto? ¿O realmente estoy sintiendo la oración como una comunicación con lo que es Dios para nosotros? Otra pregunta, que esto a mí me impactó bastante porque es algo que hace mucho tiempo que no hago, y es: ¿cuándo hablé por última vez con alguien de mi fe? ¿Cuándo di testimonio? No, sino cuando le transmití a alguien en lo que yo creo y en mi convicción. ¿Pregunto a Dios por el dinero que gasto? Eso es una pregunta que también en parte nos ayuda a controlarnos o nos ayuda a pedir la dirección de Dios en lo económico. Y la número 22 de las preguntas de John Wesley, la última que voy a nombrar, es: ¿es Cristo real para mí? ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué se refiere John Wesley con esto? Si realmente nosotros nos tomamos el papel de Cristo como nuestro intercesor, nuestro creador al mismo tiempo, o simplemente es Cristo el Hijo de Dios, y todo es un criterio personal, pero a eso es a lo que yo me quiero inclinar. Si realmente Cristo es para mí lo que realmente tiene que serlo, o si simplemente por tradición o por lo cotidiano resultamos teniendo un papel de Cristo menos importante de lo que realmente es. Bien, hermanos, y para concluir, yo quiero decir algo que también lo decía Wesley cuando hablaba de su código de ética, y es que el pecado en nuestras vidas
no entra siempre de golpe, no nos ponen el pecado enfrente, sino que por cosas mínimas, como digo, no nos vamos cuestionando, vamos dejándolo pasar, lo vamos normalizando en nuestro día a día, resulta todo ese pecado incrustado en nuestro corazón y al final llegar a terminar pudriéndose o terminar llenos de pecado. Entonces, lo que yo quiero reflexionar, o sea, la reflexión que traigo es en Hebreos 3:13, que nos llama a animarnos unos a otros diariamente, para que así evitemos que nuestros corazones se endurezcan por el engaño y el pecado. El pecado tiene la capacidad de engañarnos, yo creo que todos lo sabemos, pero no creemos en la magnitud del pecado y en lo fácil que puede entrar en nuestras vidas y destrozarnos toda nuestra vida espiritual con Dios. Tiene la capacidad de engañarnos y de llevarnos a un estado de endurecimiento, donde ya no somos ni siquiera sensibles a la voz de Dios. Que también, por ejemplo, a mí me han criado diciéndome, ¿cuál es el peor pecado? El peor pecado es alejarme de la voz de Dios. ¿Cuál es el peor pecado? Hacer oídos sordos a la voz de Dios. Pues eso, hermanos, yo creo que aparte de una autorreflexión, tenemos que también ser conscientes de que no puedo yo ser piedra de tropiezo para el otro, pero tampoco decir que se solucione solo. Entonces la invitación es esa, que seamos autocríticos con nosotros y ayudemos a los demás a que también se mantengan por el camino que realmente importa. Y esa fue la primera reflexión para hoy. Mi amigo Julián, era una pequeña reflexión. O sea, nos diste material como para hablar una semana de oración, ¿sí? Cada pregunta un día, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. O sea, diste duro. Sí, diste duro, dio pesado hablar de código de ética. Oye, Ángel, pero ¿tú quién te crees que eres? ¿Ah? Sí, esa es una de las partes, ¿no? Sí, es que ¿Cómo nos creemos que somos, ¿no? Cuando empezó a preguntarse cosas y uno automáticamente los que nos escuchan y todo aquel que está aquí en el programa se está haciendo las mismas preguntas y nos achicopalamos. Pero eso no es lo que queremos en el programa. Eso no es lo que queremos, achicopalarnos, no, sino que nos levantemos. Ve que justamente estábamos hablando ahorita de controles de calidad y hablábamos de mejora continua. Y entonces vienes tú y traes esto y tú dices, es verdad, yo me puedo evaluar. No tengas miedo de evaluarte, no tengas miedo de identificar cómo está ese conjunto de normas, cómo está ese código de ética, porque luego viene un accionar. Luego viene esa mejora continua. Si es que para eso mismo es este código de ética, no para pensar y plantearme qué tan mal estoy, sino qué tanto puedo mejorar. Entonces, para eso es el código de ética, no para decir, no hago esto, no hago esto, no hago esto, no hago esto y qué mal. Sino, no hago esto, voy a hacer esto, no hago esto, voy a hacer esto, no hago esto, no voy a hacer esto. Y qué bueno que lo aclares, porque es que bueno, no sé, a lo mejor son cosas intrínsecas a mi personalidad, pero yo me empiezo a hacer preguntas y me achicopalo. Uh-huh. Y más de uno va a estar allá también pensando, oye, es verdad, estoy muy mal. Sí, sí, fue lo que dije en la pregunta 10, que pone, ¿cuándo hablé por última vez con alguien de mi fe? Yo me paré a pensar y dije, es que yo no hablo con nadie de mi fe. Si hablo con amigos, pero muy cercanos. Yo como que no estoy haciendo ese papel de mi vida cristiana que es tan importante, pues no lo estoy llevando a cabo. Entonces, es el momento de accionar. Esther, ¿cómo te sentiste con todas estas preguntas? ¿Sabes? Va a ser una de mis dianas, Julián, me chifla esto, porque yo me paso la vida haciendo preguntas, soy una persona de preguntas y bueno, ¿sabes? Es un magnífico punto de partida. Yo estaba pensando cuando tú empezaste a hablar que estamos en una sociedad en la que hay muchísima gente, muchísima, pero bueno, probablemente pasó a lo largo de la historia, que nunca se ha hecho este tipo de preguntas. Hay muchas personas que viven con la dimensión espiritual completamente aplacada. Y es posible que los cristianos, que mantenemos conversaciones sobre temas espirituales, tampoco muchas veces estemos haciendo este ejercicio, ¿sabes? Damos tantas cosas por sentadas. Entonces, un primer paso para la mejora continua es preguntarse cosas.
Y cuando se tiene el valor suficiente de empezar a hacerse este tipo de preguntas, nos daremos cuenta probablemente de dos cosas. Una, de que queda mucho camino por andar. Dos, que Dios es mucho más misericordioso de lo que pensamos. Y yo lo pensaba al hilo de algo que dijiste, ¿no? Y voy a romper una lanza por ti. Mira, eso de hablar de la fe con otras personas es muy elástico. Porque si tú, siguiendo tu mismo argumentario ético, eres una persona con una ética, muchas veces no hará falta que digas absolutamente nada. Tú serás un estudiante diferente, tú serás un chico diferente, tú serás un vecino diferente, incluso serás un conductor diferente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la ética que dices tener va a marcar los diferentes aspectos de tu vida. Hay muchas personas a las que conozco con las que es prácticamente imposible hablar de espiritualidad porque no te dan pie, pero tú les puedes dar ejemplo. Esta semana me pasó algo muy curioso. Una buena amiga, muy buena amiga, pues acaba de pasar por un momento muy complicado porque su pareja, papá de su hijo, acaba de tener la segunda operación de aorta, una persona de 40 y pico años, en un año, ¿de acuerdo? Han descubierto que tenía una infección en la aorta y bueno, estuvo textualmente a punto de morirse, ¿de acuerdo? ¿Sabéis qué fue lo primero que hizo esta persona que nunca jamás va a la iglesia, con la que nunca ha hablado de religión y nada por el estilo? En un WhatsApp que tenemos, mi hermana y yo, y otra amiga que es católica, nos mandó una notita diciendo, como sé que vosotros sois gente de fe, por favor, orad por nosotros. Bueno, a lo mejor yo con ella no puedo discutir algún texto de Colosenses, pero ella sabe, ¿sabes? En fin, que yo puedo en ese sentido a lo mejor ofrecerle algo y darle algo. Que aproveche también para decirlo, y tú también puedes hablar con Dios y pedirle por tu pareja, ¿eh? No hay ningún problema, pero si tú entiendes que yo soy una persona espiritual y que de alguna manera estoy conectada con algo, bueno, pues ya es una forma de hablar, ¿no? Y en ese sentido, concluyo, sería interesantísimo que nos hiciéramos preguntas, que fuéramos suficientemente honestos. Y a mí hay algo que me ha llamado también la atención y fue la primera pregunta. ¿Soy natural o soy una hipócrita? Yo suelo decir que una de las cosas que me parecen más feas del mundo mundial es la hipocresía. Y plantearse frente al espejo, es ser cuán honesta eres, cuán directa eres, cuán natural eres, cuán hipócrita eres, para mí es una de las preguntas más importantes y una de las más delicadas también de responder. Uh-huh. Sí, a mí me gusta el final de la reflexión de Julián, porque ha citado esa palabra que nos pone así, nos electriza, que es el pecado. El pecado en nuestras vidas, dice Julián en esa reflexión, no entra abruptamente, sino que entra por esas pequeñas cosas que te pueden, digamos, ese laisser-faire, ese dejar hacer, ¿no? Que te da ese deslizamiento hacia aquello en lo que vas perdiendo la integridad o tu auténtico ser, ¿eh? Y Hebreo es muy bonito porque dice, exhortaos unos a otros, que es lo que estamos haciendo ahora, intentando reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Para que vuestro corazón no se endurezca por el engaño del pecado. Al fin y al cabo, el pecado es un engaño. Aquello que te ofrece fuegos artificiales, al final luego, pues, solo queda todo quemado y ya está. Ha brillado por un momento, pero después desaparece todo, dejando un vacío, una sensación de angustia. Así que esa búsqueda permanente por la mejora en nuestra vida no ha de cesar. Esa frase tan española de yo soy así y así me voy a morir, ¿no? Ese refrán que dice genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Pues no. Oye, que se puede crecer, que se puede cambiar de forma de pensar, que se puede ser sensible hacia las necesidades de los otros si es que eres egoísta, que se puede ser tierno y considerado si es que eres un bestia, que se puede cambiar, se puede ser atento en lugar de ser una persona indiferente, ¿no? Entonces, magnífico que nos hagamos preguntas en aras de esa mejora para la cual estamos todos diseñados. No estamos para hacer siempre el mismo. Y cuando queréis algo así, ver la película Tiempos Modernos de Chaplin y veréis cómo después de apretar el mismo tornillo no se puede ni comer uno la sopa. Entonces, no puedes disfrutar de la vida si siempre repites las mismas acciones negativas, ¿no? Repetitivas que te mantienen en el mismo sillón, ¿no? Oye, os planteo una pregunta a los tres y a Julián sobre todo, al hilo justo de algo que acaba de decir también Antón y que me quedo yo pensando también. Antón, generaste más preguntas, pero también tengo aquí... Permíteme una, porque acabas de hablar del engaño, efectivamente el pecado es un engaño, y Julián también aludió al autoengaño. Pregunta, la autocrítica nos puede llevar al autoengaño. Entonces la pregunta es, ¿y cómo prevenimos esto?
Porque yo también puedo efectivamente mirarme al espejo y decir, hola, ¿hay alguna más guapa que yo? ¿No? Y a lo mejor puedo jugar al juego de la autocrítica, pero con la respuesta ya premeditada, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer autocrítica y evitar el autoengaño? ¿Qué os parece? Pues por eso la primera pregunta del código de ética de John Wesley es, ¿estoy creando conscientemente o inconsciente, inconsciente o inconscientemente la impresión de que soy mejor de lo que realmente soy? En otras palabras, ¿soy hipócrita? Esto es. Lo primero, y por eso es la primera, y luego ya empieza la primera. Primero, soy natural, soy una hoja transparente, soy como soy, o soy lo que me quiero ver en el espejo. Ya luego pasamos, hago esto, no hago esto, hago esto, no hago esto, porque lo primero para plantearnos es, yo mismo, ¿me voy a hablar con sinceridad? ¿O me voy a dar golpes de pecho diciendo en qué soy bueno y en qué no soy tan bueno, pero sigo siendo bueno? A eso se refiere. ¿Sabes qué? Yo estoy escuchando a Antón y estamos hablando del tema de mejora continua y de todo este código de ética y automáticamente pensé en incremento, ¿no? En incremento, pero cuando tú metes en esa fórmula el pecado, las cosas no es siempre en incremento. No. Como está el pecado allí, vamos a veces en esto. Entonces, existe una frecuencia para esta evaluación. O sea, es decir, existe una frecuencia para esta evaluación. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Se hace todos los días? Esta pregunta la hacemos una vez cada sábado. Cada sábado nos vemos a sí mismos, interiorizamos todo esto. ¿Cómo podríamos manejar este sistema de código de ética que nos acaba de traer nuestro amigo Julián para pensar durante mucho tiempo? Pero ¿cómo sería esa frecuencia? ¿Cada cuántas veces yo me voy a preguntar, ¿voy bien? ¿No voy bien? El principio del versículo 13 de Hebreos 3 que ha dicho Julián, exhortaos unos a otros, yo necesito de ti. Y humildemente pienso que tú puedes necesitar de mí. Yo necesito ese feedback que me diga, oye, Antón, que es que, no sé, lo que sea que tú hayas visto en mí, y entonces yo necesito hacer esa autocrítica de que considerar la opinión tuya puede ser importante, a veces no. No, un profesor nos decía en clase de armonía, decía, no creáis nunca lo que diga una persona. O sea, si un profesor a veces son los que más a veces te pueden hacer daño en la clase, te humillan y te dicen, no saca rendimiento a lo que estudias, no vas a valer para nada, yo qué sé, lo que cada uno haya podido sufrir, ese moving en la escuela, pero no nos creamos tampoco lo que diga una persona, pero tengámoslo en cuenta por si podemos ser más diligentes para la próxima vez, para no cometer ese mismo error en el ambiente en el que estás, porque eso sucede muchas veces, no nos gusta que nos digan que no hemos hecho las cosas bien. Yo te necesito a ti y yo tengo que ser consciente de que estoy desenvolviéndome en un medio social donde mis acciones influyen sobre otros, ¿no? Los que hemos sido padres lo sabemos. O sea, que todo un sistema más complejo aún, porque implica no solamente el yo, sino la comunidad. Claro, o sea, claro. La construcción de tu sistema de ética no solamente depende de ti, sino cómo pueden ver otras personas lo que ¿Por qué esta sociedad pasa actual contigo? es tan individualista? ¿Por qué? Porque aceptamos de mal grado que nos corrijan o tener que corregirnos. Yo vivo a mi manera, yo elijo lo que yo quiero y nadie me cuestiona, esto es posible. Pues entonces, como muchas personas, a veces acabas solo, lamiéndote tus heridas. No tienes nadie porque no hay quien te aguante. Oye, por favor, sé consciente de eso, ¿no? Es uno de los problemas, pero hay otro. Claro, aquí estamos dando por sentado que todas las críticas son extraordinariamente constructivas y Sí. llenas de amor. Claro. Y claro, el texto nos indica, claro, animaos, exhortaos, ¿verdad? Apoyaos los unos a los otros, soportaos, que significa servir de soporte unos a otros. No dice aprovechad la coyuntura cada vez que tengáis oportunidad para meterle el dedo en el ojo a la gente. Claro, es que a veces eres individualista, supongo, porque estás harto también de llevar palos. Eso, porque se lo pregunten al del bullying, ¿verdad? Al que lo recibe. Claro. Entonces, claro, claro que sí. ¿Por qué aceptamos de mal grado lo que viene? Pues porque a veces nos han dicho cosas que tampoco nos han ayudado a crecer. Y hemos hablado del aspecto constructivo, ¿no? De la historia. Entonces, si yo voy construyendo mi argumentario ético, tiene que ser construcción, no destrucción. Hay personas que vienen con la maza directamente a romper, pues también, ¿verdad? Por cierto, y en ese sentido, también es verdad
que esto es un proceso, siguiendo lo que preguntaba ahora Ángel, es un proceso de crecimiento y de maduración también. No todo el mundo está en el mismo camino ético. Hay personas que tienen principios éticos que necesitan ser perfilados, refinados también. Y todos vamos construyendo también nuestro sistema ético. No todo el mundo está en el mismo nivel de maduración y eso hay que entenderlo también. Y no todo el mundo tiene la misma base espiritual para ciertos criterios también éticos. Y por lo tanto tenemos que ser a veces cuidadosos porque la otra persona a lo mejor no es que no acepte lo que digamos, es que no lo entiende. Y también hay que darle tiempo a que pueda entenderlo, a que pueda madurarlo y a que pueda interiorizarlo, porque al final, yo lo he dicho alguna vez en este programa, mi ética la decido yo. Yo no puedo imponerle tampoco una ética a otro, ni sería bueno que me la impongan a mí. Tengo que irla construyendo, tengo que irla haciendo mía. Al final es mi principio ético. Esas preguntas me las hago yo. Es decir, que soy yo la que va a llegar a decisiones, soy yo la que va a orar, soy yo la que le va a preguntar a Dios qué hacer con mi dinero y qué hacer con otras cosas, y soy yo la que va a desarrollar su ética personal. Evidentemente me podéis ayudar y yo os puedo ayudar, pero ¿quién es la que va a decidir al final lo que hacer y lo que no hacer? Evidentemente es un proceso individual. Hola Ángel, ¿se puede confiar en mí? ¿Se puede confiar en ti? Porque en este proceso social en el que estamos intentando, ¿no?, acoplarnos y crecer, ¿pueden las personas confiar en nosotros? Porque es que no es muy generalizada esa desconfianza en nuestra sociedad. No, y ahorita que haces esa pregunta, me quedé nada más con el confiar en mí. O sea, ¿qué tanto puedo confiar en mí? Porque la primera pregunta es importantísima para todo lo que viene. O sea, ¿qué tanto puedo yo decir, sí, estoy siendo natural, sí, estoy siendo súper transparente en lo que puedo estar evaluando de mí? Pero no, estoy basado en una cantidad de prejuicios y una cantidad de cosas que andan dentro de mi cabeza. Uh-huh. Y ahí es donde entra entonces la duda de si tú eres suficientemente transparente como para poder evaluar, como para poder ser el técnico que evalúe todo ese tema espiritual en ti, para poder tomar una conclusión, para luego seguir creciendo, madurando, como dice Esther. Entonces me recuerdo que es que nosotros la tenemos más fácil, los cristianos. Sí, porque tenemos un modelo. O sea, no importa lo que usted pueda estar pensando, ¿verdad?, de los parámetros de bueno y malo, ¿verdad?, es que hay un modelo. O sea, nosotros no tenemos que rompernos el coco pensando así como que, oye, vale, ¿será verdaderamente esto bueno? ¿Será verdaderamente esto malo? Entonces, cuando vemos a Jesús y tenemos a Jesús en nuestra vida, eso es lo bueno. ¿No habéis visto esa frase con ese postal de Jesús de Nazaret, amigo que nunca falla? Ajá. Eso es precioso. Entonces, si tú generas amistad y luego tú me pides algo a mí y yo te fallo, ya no vas a poder confiar en mí. Entonces, por eso que cuando dijiste confianza, a veces pienso que, no a veces, ya lo iba imaginando, que a veces debo desconfiar de mí y confiar más en Jesús. O sea, ver más a Jesús que lo que yo pueda interiorizar. A ver, ¿qué puede hacer Jesús en mí para que yo no te falle en el momento en que tú te confías en mí? No decir, no, yo no puedo. Entonces yo tengo que considerar a ver qué puedo hacer yo con Jesús para poder ayudarte a ti. Entonces así como que antes de preguntarte, pregúntale a Jesús, sí. ¿Verdad? Pregúntale a Jesús así como que, si Jesús estuviese aquí conmigo, ¿qué me diría? Ojo, hablaste del pecado y de la voz de Dios. Entonces, ¿cómo tú le preguntas a Jesús, qué me diría Jesús si tú no escuchas a Jesús? ¿Lo ves? Entonces, es como un círculo vicioso. Mientras más pecado, menos se escucha y menos sigues a Jesús. Es una cosa como que, entonces, mientras más te acercas y más lo conoces, ¿ves? Entonces sí lo escuchas. Entonces, cuando te haces la pregunta, ¿qué me diría Jesús de cómo gastar mi dinero en esta situación? Hablando un poco de lo que dijiste antes de la otra intervención, dijiste que para los cristianos lo tenemos más fácil porque tenemos un modelo a seguir. Pero también la última pregunta que yo nombré es Cristo real para mí? Y es donde la enfoqué. Que de tan interiorizado que lo tenemos, dejamos de darle la importancia suficiente y pasamos a lo cotidiano. A lo mejor, que eso es criterio de cada persona, a lo mejor hay personas que vienen a la iglesia o que se meten al programa a escucharnos porque ya tienen un hábito creado.
pero no por esa necesidad. Entonces yo creo que justamente los cristianos somos los que lo tenemos más difícil, porque al tenerlo tan interiorizado en nosotros, al hacerlo ya de manera tan natural, podemos pasar de una buena comunión a algo cotidiano. Sí, Dios tiene que estar día a día en nosotros, pero tiene que estar día a día en nosotros con la importancia que se merece. Y entonces el pensar que porque soy parte de donde está Dios, voy a hacer las cosas bien, o mi código de ética va a estar por encima de alguien que no lo tiene, es hasta más erróneo y aparte es más complicado para los propios cristianos. Muchacho, cuando pensamos que estamos como, bueno, sí, ya estamos entendiendo todo, le genera más matices al problema, ¿viste? Y lo vuelve más complejo. Porque ahora mucha gente que está escuchándonos dice, yo puedo estar en esa situación, yo voy sábado a sábado a la iglesia, ¿verdad? Pero ya la iglesia dejó de ser esa iglesia para él, o sea, no la iglesia donde él asiste, sino ese ir sábado a sábado a la iglesia dejó de ser el seguir a Jesús, ¿verdad? Claro. Y se transformó en un grupo social. Porque venir a la iglesia es riquísimo. Venir a la iglesia es riquísimo. Claro, estar entre hermanos, que hablamos de lo mismo y que nos tratamos súper bien y que nos gusta. A mí me gusta venir a la iglesia. Pero puede eso que tú dices, transformarse en un grupo social. Claro. Es que es Cristo real para mí, se conecta con la otra pregunta de disfruto de la oración, de la comunicación con Él. ¿Qué es Jesús para ti? Luego lo vamos a ver también en la escuela sabática, ¿no? Eso te iba a decir, que esa pregunta está perfecta. Está Claro. perfecta para pasar a la lección de escuela sabática, porque el testimonio que viene ahora en lección de escuela sabática es justamente hablar de eso. ¿Qué significa Cristo para ti? Las estadísticas dicen que los cristianos oran poco, que pocos minutos, poco tiempo y pocos de ellos, y pocos de nosotros, ¿no? Entonces, claro, el vivir por fe requiere un ejercicio de la fe. Y a la pregunta, conectamos todo un poco a la vez, ¿no? Ya terminando, por lo menos mi idea, es ¿a quién has hablado de la fe últimamente? No suelo, no es fácil. En este contexto social en el que vivimos no es fácil, pero esta semana yo he tenido dos oportunidades. Una con mi dentista, al cual obsequié un libro y estuve todo un día previo diciéndole a Dios, por favor, ayúdame, porque mira, yo quiero dar este testimonio, porque es una persona con la que al final entablas una especie de relación, tú te ves ahí como el médico incapaz, la otra persona hace su trabajo muy bien, oye, esto ya durante veces, eso genera una especie de relación especial, al final llega el regalo, el obsequio y te lo acepta tan agradablemente que dice, uy, lo voy a leer con mucho interés. Y un amigo que perdió a su madre, ¿qué hay detrás de la muerte? Pues he tenido esas dos oportunidades. A lo mejor se pasan a los meses y no lo vuelvo a hacer, pero ¿sabéis lo bien que me sentí después? Por esa sensación de falta de oportunidades de poder compartir la fe. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es, pienso, real para mí, porque lo hago de forma auténtica para que ellos conozcan ese camino también, que les puede dar paz, que les puede hacer ponerlos en la casilla de salida. Y a partir de ahí, porque recordemos que Cristo cuando crea al ser humano dice, creced y multiplicaos. O sea, una cosa es crecer, desarrollaos, en esa gráfica que nos decía ahora Ángel, con alguna caídica, vamos para arriba y para abajo, pero vamos para adelante siempre, ¿no? Siempre la gráfica va en el tiempo y eso, ¿no? Y solo hay que saborear esto, que es que, ¿no? Que somos conscientes, no tenemos que minusvalorarnos, somos auténticos, somos honestos, siempre que hagamos todo lo que podamos, estamos siendo auténticos, no hipócritas. Bueno, con esa pregunta... No digáis que no tenéis tiempo para la escuela sabática, ¿eh? Sí, vamos a ver, es que con esa pregunta nos vamos a ir a nuestra siguiente sección en La Iglesia en Casa, la escuela sabática, la lección de escuela sabática, lo que a nivel mundial estamos estudiando en este momento todos los adventistas, así que no se vaya y vamos a seguir ahora con temas candela.